tenemos siendo administradores de la gracia de Dios y el don recibido. En este mes de septiembre del 2024 arrancamos así con esa palabra, la administración de la gracia recibida. La gracia, el don y la medida. Amén. Nos vamos ahora a los casos. Hoy vamos a trabajar con dos palabras a las cuales les vamos a dedicar la debida profundidad, etcétera. Y es la palabra prosperidad o la palabra. Los administradores debemos ser entendidos en el lenguaje respecto a las palabras que son propias del ejercicio de nuestro mandato. Una de esas palabras es prosperidad, otra es abundancia y también lo opuesto, pobreza, estrechez, sequía, etcétera. La mente de un administrador, ¿cómo es que se da cuenta de esas palabras en la realidad humana o social? Es decir, un administrador primero tiene inquietudes, tiene asuntos. Por ejemplo, se pregunta el administrador, ¿cómo es que eso existe? ¿Cómo es que eso se presenta o surge? Pero él estudia los casos históricos, ¿verdad? Y quiere entender si se trata de un ciclo, si él quiere saber si aquello tiene causa, etcétera. Veamos pues a José. Génesis capítulo 39, verso 1. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José y éste prosperó o fue varón próspero. José fue varón próspero en la casa del egipcio su amo. Por lo tanto, José era de condición esclavo. Miren aquí la presentación que hace la Escritura de una forma sintetizada, que José, ¿cómo fue que ingresó a Egipto? Bueno, fue producto de una transacción donde en el mercado de esclavos un hombre rico, poderoso, oficial, un hombre eunuco, llamado Potifar, fue y lo compró como comprar otra vez otro esclavo más. Para Potifar eso de andar con cosas baratitas, regateando, no, es comprar, es un asunto tan excelente para él. Voy a comprar hoy, como comprar un perico, un avestruz, un pavo real. Hoy voy a comprar un esclavo para añadir otro elemento más a mi enorme hacienda, a mi gran casa de campo, etcétera. Tenemos aquí la presentación del Señor. El Señor no es el comprado es José. Pero el Señor dice que Él
estaba con José. El Señor estaba con José. Y luego viene la palabra que es nuestro punto de atención. Eso de ser prosperado. Eso de ser varón próspero. Entonces, es una realidad que en este caso se circunscribe a una casa, la casa de Potifar, y dentro de ella a una persona, a José. Aquí es muy importante hacer una pausa para poner las figuras que están en turno. Miren, José no conocía los contrastes de qué es la prosperidad en una tierra ajena a la suya, de la cual él provenía, que ahora estaba desterrado de la casa de su padre. Entonces, el concepto de prosperidad, la primera persona en Egipto que la conoció, lo primero que José conoció es la fuente de la prosperidad. Es y se trata de quién está contigo, y es la persona de Dios, y tú eres un varón de Él. Entonces, cuando el texto dice que José era varón próspero, no más era José. Y los demás, ellos tenían su clase social que era elevada, Potifar, ellos tenían sus propias riquezas, pero Potifar y los demás pensaron que José sería otro esclavo más, que lo hallarían de una mente ignorante, con una cultura baja, una pobreza intelectual, pero no fue así. Comenzaron a notar que Dios estaba con él, su Dios, y comenzaron a notar que la causa propia de la persona divina con él, resultó en que José fue reconocido como próspero. Entonces, ese concepto, esa idea, esa palabra, José la conoció no como una temporada de 7 años en primer lugar, en la primera experiencia. Estamos en el capítulo 39 y la parte de los 2 sueños que tuvo el rey Faraón es en el capítulo 41, donde vinieron los 7 años de abundancia en primer lugar, seguidos de los 7 años de escasez. Entonces, es posible llamar a una persona física próspera. Es posible reconocer a una temporada, que es una cantidad determinada de tiempo en sus unidades, por ejemplo, años, 7 años, es posible llamarle a esa temporada abundancia, no solo a las personas, sino también a los tiempos que están reconocidos como una temporada que tiene principio y tiene final. Estudiemos a José porque él primeramente debe entender qué es la prosperidad. Antes que cualquier otra persona en ese reino, el Señor se ocupó de que José entendiera la prosperidad.
el primer concepto que un administrador como usted debe entender no es a base de un salón o aula donde somos muchos y hay un maestro enseñando palabras y conceptos para todos. No, aquí el Señor nos muestra que hay un hombre de Dios que tiene el Espíritu de Dios, que lo primero que le enseñó a José, es qué es ser próspero. No le enseñó primero al faraón, no le enseñó primero a nadie, nomás a él. ¿Ven? Entonces, José fue varón próspero, no por causa de un salario o sueldo o recompensa, no por causa de la economía de Egipto, no, sino por causa de una gracia que Dios le dio, una habilidad que José la comenzó a administrar. El hombre siempre te pondrá una condición. Por ejemplo, la condición de José era ser esclavo, pero Dios te pondrá otra condición: ser próspero. Es posible tener esa situación porque para nuestro asombro son cosas que se pueden dar así. Dios está conmigo, pero también Potifar está conmigo. Dios está conmigo, pero también yo estoy en Egipto. Entonces el hombre esclavizó a José. Dios operó en José a otro nivel, a un nivel del entendimiento o el intelecto o la potencia intelectual de la mente de José. Hábil, diestro, inteligente, sabio, alguien ilustre, profundo en su pensamiento, atento a los movimientos, alguien que tiene cualidades excelentes, es de un espíritu excelente. Entonces, es el mejor escenario para comprender qué es la prosperidad y qué es la forma de un reino o un gobierno o de un señorío, tratándose sea de Potifar en su casa o de Faraón en su reino. Entonces, el hombre siempre ha aspirado a ejercer dominio sobre los hombres, los gobernantes sobre las naciones. Pero Dios siempre ha hablado a través de hombres y mujeres escogidos por Él y los ha prosperado para que vean el gobierno que trae Dios versus el gobierno que trae el hombre. Entonces, quiero que vean el verso 2, dice: pero el Señor estaba con José y éste prosperó en la casa del egipcio, su amo. Vamos a la versión 60. Dice la versión 60, y fue varón próspero. Nunca se trató de alguien más. Pastor, ¿y Potifar le fue bien? Sí, pero veamos el lenguaje. Voy a seguir leyendo y les voy a decir dónde tenemos la respuesta a lo que estamos cuestionando.
Verso 3. Y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía, de modo que José se ganó su buena voluntad y le servía. Era su ministro, y su amo lo nombró mayordomo o administrador de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía. Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo. Potifar nunca fue varón próspero. José fue el prosperado, pero Potifar fue bendecido por causa del prosperado o del próspero. Ahí está el lenguaje. ¿Ven? Ahí tenemos lo que es prosperidad y lo que es bendición. Si usted ama la bendición, pero no ama la prosperidad, usted no conoce, es ignorante en esa área. Y aquí la bendición es causada por la prosperidad. La bendición no era para José, era para Potifar. La prosperidad era para José, no era para Potifar. ¿Ven esa parte? Entonces, este tema, o sea, este relato histórico, nos comienza a introducir esos términos. Y ahí es donde nosotros en esta escuela de la administración debemos mirar las lecciones, las propiedades del lenguaje. A ver, aquí hay una palabra, se le adjudica a esta persona. Aquí hay otra palabra. Y lo segundo es causa de lo primero. Entonces, debemos entender la relación que hay entre la prosperidad y la bendición. La prosperidad puede estar en la vida, en la persona de alguien. La bendición puede estar dentro de un territorio, dentro de una casa, dentro de una extensión de tierra, que aquello pertenece a alguien y ese alguien ama a aquel varón, en este caso Potifar ama a José. Dice que se ganó su buena voluntad José. El verso 4 dice, de modo que José se ganó su buena voluntad y le servía, y su amo lo hizo mayordomo o administrador de su casa. Entonces, José, no debemos dar por sentado de que José aprende los conceptos de prosperidad, abundancia, escasez, estrechez, a base de sueños. Ahí es donde muchos nos perdemos. No, José no aprendió así a base de sueños. José aprendió a base de ministrar, servir. Por eso su temporada en la casa de Potifar es de alta escuela, de aprendizaje. Lo que está aprendiendo allí no es a ordeñar vacas, tampoco a bañar caballos, tampoco a ser chef. Lo que está aprendiendo allí son conceptos espirituales que vienen de parte de Dios y que Dios los revela. Entonces, cuando dice el texto que José era varón próspero, allí estaba aprendiendo la palabra cuando Dios le decía, tú eres próspero porque yo estoy contigo, tú eres. Porque eso
es a razón de entender el individuo, el ser. Eres próspero, eres próspero, eres próspero. Y Dios le explicaba a José, Potifar es bendecido, es bendecido. Y entonces José comenzaba a comprender todo eso. ¿Ven? Entonces, el administrador, lo primero que comprende es su identidad es espiritual. ¿Por qué? Porque José podía tener un conflicto en su alma. Podía decir, es que yo me siento esclavo, es que yo soy un donadie aquí, es que me siento servil, alguien mil usos, ¿no? Ahí es cuando un administrador de la gracia de Dios, si se va a poner con esas quejumbres de sí mismo por lo que los demás dicen que es por lo que él hace, allí ya está deteniendo la prosperidad de su alma. José siempre estaba atento a su identidad que proviene de parte de Dios, no de parte de sus actividades. Y eso que quede bien marcado en nosotros. ¿Quién soy yo? Soy lo que Dios dice que soy y Él me lo revela. Soy un varón próspero. Entonces, la prosperidad es altamente atractiva. Dice el verso 4 que José se ganó la buena voluntad de su amo y el amo quería que ese esclavo le sirviera y que ese esclavo sea su principal servidor o ministro dentro de su casa, el más cercano. Comenzó José a, a pasar escalafones hasta ser el inmediato en cercanía de Potifar. Y recibió una responsabilidad. Recibió la responsabilidad de ser mayordomo. El administrador entiende que él está allí para ser de bendición a los demás. La bendición es una dádiva de la gracia, o sea, proviene de la gracia. ¿Quieres ser bendecido? José nos diría a cada uno, tienes que estar allí, tienes que ir allí, porque tú eres la causa de que otro sea bendecido, tienes que estar allí. Esos son los movimientos del administrador. Dice el verso 5, desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. Noten que el texto no declara que José bendijo la casa. Dice que el Señor bendijo la casa. Si usted no es varón próspero, si usted no es de esa condición de próspero, ¿por qué tiene ideas de bendecir a otros? Si el administrador tiene que ser prosperado primero para que la bendición sea una gracia, una dádiva a los demás, la bendición reconoce la condición de administrador porque el administrador tiene los bienes de las personas que la bendición va a bendecir. La bendición solamente recayó o vino sobre el dueño de los bienes que José administraba.
Cuando entendemos este circuito, estaremos entendiendo cómo funciona la bendición y qué es la condición de ser próspero. Entonces, la bendición del Señor no es la bendición de José, es la bendición del Señor estaba sobre todo lo que José tenía. Lo mismo en la casa que en el campo. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía. Aquí tenemos una gracia que es descriptible, fácilmente la podemos describir. José administraba mucho mejor los bienes que el propio dueño. Dueños, ya acepten que ustedes no saben administrar sus propias cosas. Tienen que dárselo a un José, porque los administradores administrarán o harán que ustedes sobre sus bienes haya bendición continuamente. Entonces, José no está en el palacio, el faraón no ha soñado sus 2 sueños, pero José ya está entendiendo lo que es la prosperidad, la facilidad de que algo llamado un bien, sea en el campo o en la casa, sea productivo. Entonces, dice, verso 6, el egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se ocupaba más que de lo que tenía que comer. Y José era bien parecido y de bella presencia. Ahora nos vamos al capítulo 41. Dice, verso 14, el faraón mandó entonces llamar a José. Con mucha prisa lo sacaron de la cárcel y él se afeitó y se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. El faraón le dijo, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que tú oyes un sueño y lo puedes interpretar. José le respondió al faraón, no depende de mí, pero Dios dará al faraón una respuesta propicia. Quiero que escriba la siguiente frase, porque aquí se introduce la palabra sueño. Sueño, eso de soñar. Eh, la palabra que es un lenguaje de sueños o ensueño. Un sueño puede cambiar una temporada quedando marcado su principio o marcada su principio y fin de esta. Un sueño puede cambiar una temporada. Entonces, José estuvo atento a la exposición de los 2 sueños del rey. Y en el verso 28 dice, esta es mi respuesta a su majestad. Dios ha mostrado a su majestad lo que Él está por hacer. ¿Qué requiere Dios? Requiere de un buen administrador. Dios está atento
a ese escenario. Entonces dice, vienen ya 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Abundancia o prosperidad. Vienen ya 7 años. Aquí tenemos la presentación de la prosperidad y se las voy a presentar con esta frase. Este es un caso de prosperidad basado en una condición de tiempo. Vienen 7 años de prosperidad, es una condición de tiempo o temporada. También existe la prosperidad de personas físicas. José fue varón próspero. Allí no era un asunto de cuántos años, ¿no? Sino de sujetos identificados como prósperos. Pues ahora el Señor presenta la prosperidad en términos de temporada. 7 largos años de prosperidad. Y aquí las dimensiones de la prosperidad abarcan todo un reino. Y este reino tiene una cabeza de estado, un rey, un monarca. Entonces tiene que haber allí una estructura de orden, una línea de autoridad. ¿Cómo va a involucrarse José o cómo va José a quedar en ese aspecto? Entonces dice, verso 30, pero a estos les seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto porque el hambre acabará con la tierra. En ese momento José, como administrador, ya era un entendido entre un concepto de abundancia y entre un concepto de escasez. Miren, si usted solamente conoce lo que es abundancia basado en el estómago y escasez o hambruna basado en el estómago, usted no conoce la realidad y la profundidad de lo que estamos leyendo, dando este caso como la lección de lo que es ser próspero y de lo que es la condición de pobreza, sequía, hambruna o estrechez como condición de tiempo. No aprendamos en base al estómago. No, eso es muy breve, eso es... y luego vemos a muchos hambrientos y luego decimos, hay hambre en la tierra. No, no es así. No saquemos deducciones así nomás del estómago. El administrador entiende que la mente de Dios es una mente de palabras. Y cuando Dios da una palabra, esa palabra se puede transformar en tiempo. Y esa palabra se puede convertir en persona. Y esa es la parte que ustedes como administradores deben de captar. En la mente de Dios hay palabras. En las palabras está su espíritu y las palabras son espíritu. Entonces, una palabra de Dios cuando la revela lo hace a través de un lenguaje, el lenguaje de los sueños. Pero una palabra se puede convertir o personificar en el espíritu que es de una persona, por ejemplo, llamada José, o en una temporada que tiene condición de principio y fin y unidades como 7 años. Amén. Entonces, ¿saben por qué hago este comentario? Porque vamos en unos pocos días próximos, vamos a recibir a un nuevo gobierno federal, un nuevo gobernador de nuestro estado de Jalisco y de nuestro municipio, un nuevo cabildo y presidente
electo. Y ya cada quien saca sus deducciones. Son de este partido los gobernantes recién elegidos y nos va a ir así y así. Eso es un castillo en el aire. Así no se saca la verdad. Eso no es verdadero. De la mente de Dios salen palabras y las palabras se pueden convertir en personas o en temporadas. Y la persona que le entienda a lo que sale de la mente de Dios, entiende todo. Y él no es intimidado por fulano gobierno o sutano político u operador o reforma. No, porque él entiende lo que está en la mente de Dios, ¿verdad? Entonces, José es el tipo de persona que siendo esclavo prosperó. Y prosperó, esa condición no se la dio Potifar, se la dio su Señor. Es el espíritu del Señor. Potifar le dio la condición de esclavo, que es el sujeto a servidumbre, tareas y tareas y tareas y tareas. Pero ganó la condición que le dio el Señor, se impuso sobre la esclavitud porque fue allí que Potifar conoció la bendición. José no le puede dar prosperidad a nadie, porque Dios nomás se la dio a él, pero José sí le puede dar la bendición a alguien más. Usted siendo próspero es el agente de cambio que le puede dar la bendición a alguien más, no la prosperidad. ¿Ven esos elementos que están allí? Entonces, yo he escuchado aquí realidades que académicamente están comprobadas y políticamente son correctas, como decir Puerto Vallarta vive del turismo. Pero cuando expongo la escritura, el texto bíblico me dice una palabra que está en la mente de Dios puede estar en una persona o puede estar en una temporada. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Amén. El faraón está asombradísimo. ¡Wow! En el verso 37 del capítulo 41 dice, esto le pareció bien al faraón y a sus siervos. Y el faraón les dijo a sus siervos, y allí estaba Potifar. ¿Podremos encontrar a otro hombre como este? Primero no es el sueño, primero es el hombre. Dios quiere que sepamos un principio que en el Nuevo Testamento el Señor lo experimentó y lo demostró. La palabra se hace carne. Se hace carne. Se hizo carne, la palabra. Entonces, también una palabra de Dios puede hacerse ley, ley para la tierra, ley universal, etcétera. Y la tierra produjo a montones, dice el texto aquí más adelante. Vean lo siguiente, verso 39, a José le dijo, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto. A ver, ¿qué es saber todo esto? Si José no es el soñador de los dos sueños, esos sueños fueron recibidos por Faraón. ¿Qué es saber? ¿Qué sabe José? Si fueron vacas gordas y hermosas
que subían o emergían del Nilo, y después vacas enjutas, flacas, feas. ¿José sabe de vacas? No. ¿O de espigas, de trigo? No. José sabe lo que es prosperidad. José sabe lo que es la bendición. Fíjense bien, los 7 años de escasez, hermano Oscar, ¿qué son? ¿Cómo me explicas la escasez? La escasez significa que Dios retira la bendición, pero no retira la prosperidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios retira la bendición, aquello sufre, pero sigue habiendo un varón próspero. Y gracias a ese varón próspero, aquello sale adelante. ¿Ven esa parte? Es imprudente que tú andes dando tu consentimiento y te hagas de ese extremo de ser un contrario, de atacar sobre el llamado evangelio de la prosperidad. Fíjense cómo yo estoy entendiendo esa frase. El evangelio de la prosperidad es lo que les estoy diciendo. En el tiempo de la escasez, la bendición no opera, solamente la prosperidad. Y la prosperidad se convierte en un gobierno. Todos deben hacerle caso al varón próspero. Y ese varón próspero es el que administra, basado en leyes, etcétera. Y quiero que vean qué es la escasez. Vamos al verso 54, desde el 53. Los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto llegaron a su fin. Y comenzaron a llegar los 7 años de hambre. Como José lo había dicho. Como quien lo había dicho como José. ¿Por qué el texto hace referencia a que hay un presentador de la temporada? Porque solamente tiene autoridad para hacerlo así aquel que entiende la bendición y la prosperidad. Entonces, no debes creerle a cualquier fuente que profesa una bendición o una prosperidad, sabiendo que no es fácil entender eso. Mira esta explicación, mira esta exposición. Tú dices, wow, no lo había visto así. Entonces, dice que terminó la condición de prosperidad, de producción y de abundancia. Y para que aquello deje de ser, tiene que venir otra palabra. Y entra la palabra que es una condición de temporada, 7 años de escasez. Pero ¿quién la dijo? Una palabra no tiene poder si quien la dijo no es el autorizado. Si José dice que habrá escasez y José está autorizado para decir esa palabra, señoras y señores, habrá escasez. Entonces, no todos saben administrar la bendición, mucho menos la prosperidad, porque son conceptos bíblicos. Y ese concepto tiene su origen no en tu trabajo o actividad, sino en la frasecita que se lee cuando dice, Dios estaba con él. Allí comienza el concepto.
Concepto quiere decir la forma o la estructura definida de un pensamiento. Ahí es donde nace una doctrina. Pensamiento es doctrina. Cuando aquello tiene forma, se puede describir qué es y cómo es. Entonces, nunca el texto dice que es porque Potifar estaba con él, ni porque Faraón estaba con él. Ningún mexicano debe pensar o creer que porque fulano gobernante está con él va a prosperar. No, tiene que ser Dios. Ahí está el concepto verdadero. Y entonces comienza uno a prosperar. Y la bendición sí es una extensión, sí tiene ese radar de que la bendición, se las voy a definir, la bendición es una propiedad del administrador. El administrador bendice lo que tenga y tiene lo ajeno, porque el dueño le confirió la tutela, custodia o administración de sus bienes. Y la tiene su propio carácter. Entonces, ahora comienzan los 7 años de escasez. Verso 54. Y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, como José lo había dicho, no como Faraón lo había dicho, sino como José lo había dicho. Esa frase significa, o esa frase me establece, que cuando un administrador hace una declaración o hace una declaración pública, está estableciendo algo. Porque el administrador tiene la gracia de hablar una palabra del Espíritu de Dios, o que está en la mente de Dios, porque tiene esa gracia, es el administrador de esa gracia. Y dice, va a venir esto. Pero el administrador nunca deja de ser el bendecido o el prosperado, porque eso no tiene nada que ver con el tipo de gobierno, sino con la presencia de Dios. Amén. Entonces, el texto dice, y hubo hambre en todos los países. Ok, y hubo hambre en todos los países, pero ¿dónde está el administrador? En Egipto. Pero en toda la tierra de Egipto había pan, porque el administrador que había dicho la condición de abundancia, que es de tiempo, de temporada, y luego la condición de sequía o de hambruna, que es los siguientes 7 años, el que lo había dicho, ahí estaba. Ven, José es una palabra. José es una palabra hecha persona, hecha gobierno. Lo que José diga, eso es la tierra. Si José dice abundancia, la tierra es abundancia. Si José dice escasez, la tierra es escasez. Entonces es lo que tú digas. Tú comienzas a administrar esa gracia. Entonces dice, cuando arreció el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo pedía a gritos, a cacerolazos, al faraón que le diera pan, que le diera pan. Danos, 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 rey, danos.
danos el pan de cada día. Y el faraón les dijo a todos los egipcios, ¿saben una cosa? Vayan a ver a José y hagan lo que él les diga, porque aquí el que gobierna es el que mejor administra la gracia que tiene, y él administra mejor que yo. El hambre cundía por todo el país. Entonces José abrió todos los graneros donde había trigo y se lo vendía a los egipcios, porque el hambre arreciaba en la tierra de Egipto. Egipto practicaba la esclavitud. José fue comprado como esclavo. Era algo tan natural propio de ese reino. Pero ahora ese varón hebreo está vendiendo. El administrador le pone precio a todo. ¿Listos? El pueblo le pidió a su rey pan gratuitamente. Pero Faraón les dijo, vayan a ver al administrador, al visir, al segundo en el reino. Y José les aplicó una ley de administración. Aquí todo tiene un precio. Nada de dinero regalado, que entre paréntesis beca, nada de que agarren lo que quieran. Aquí todo tiene un precio. Y una característica que la aprendes en la abundancia es que debes saber negociar todo. Eso se aprende en la abundancia. No por experimentar la prosperidad le des valor cero a las cosas, y muchos cometen ese error. Porque cuando el pueblo experimente la escasez, se van a encontrar con una administración de gobierno o gubernamental que les va a decir, esto tiene un precio, vamos a negociar basados en leyes. Y entonces dice, abrió José todos los graneros, porque eran graneros que José edificó haciendo estos graneros en cada ciudad, haciendo el concepto ciudad como ciudad de almacenamiento. Y se lo vendía a los egipcios, porque el hambre arreciaba en la tierra de Egipto. Aquí José tiene bien claro un concepto de administración. ¿Cuándo abrir lo que he guardado? ¿Cuándo abrir? Fíjense bien, abrir. Usted está cometiendo ciertas cosas inocentemente, por ejemplo, es decirle a todos lo que tiene. Ok, sígalo haciendo, pero no lo abra. Ábralo en el tiempo que sea pertinente. Sí, ahí están los graneros, pero no están abiertos. Los vamos a abrir cuando el administrador diga. ¿Ven? Entonces el concepto de abrir es inteligente porque es una llave que el
la persona de José va a decir cuándo. Y abrir significa vender o negociar. Cada granito, cada costal, etc. Y de todas partes venían a Egipto para comprar trigo de José, porque el hambre había arreciado por toda la tierra. Aleluya. ¿Ven? Vamos a otra escritura. Permítanme encontrar. Es el capítulo 47. Verso 10. Vamos a leer desde el verso 5. Entonces el faraón habló con José y le dijo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. Ahí tienes la tierra de Egipto. Haz que tu padre y tus hermanos habiten en lo mejor de la tierra de Gosén. Y si sabes que entre ellos hay hombres capaces, ponlos a cargo de mis ganados. José llevó también a Jacob, su padre, a la presencia del faraón para presentárselo. Y vean esto: y Jacob bendijo al faraón. ¿Ven? ¿Quién trajo la bendición? Jacob. ¿Ven? Tenemos allí el varón próspero y el varón bendito. ¿Quién trajo la bendición? Jacob. ¿A quién? Al faraón. Es muy importante bendecir. Pero ¿cuándo fue que bendijo Jacob al faraón? Cuando faraón les otorgó toda la tierra fértil de Gosén. ¿Ven? Entonces dice el verso 10: y Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Así fue como José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en lo mejor de la tierra de Egipto, que es la tierra de Ramesés, tal y como lo ordenó el faraón. Y José alimentó con pan a su padre y a sus hermanos y a toda la familia de su padre conforme al número de sus días. La tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Vean esto: todo el dinero que había en Egipto y en la tierra de Canaán, a cambio del grano que compraban, ese dinero José lo depositó en la casa del faraón. Se acabó el dinero en Egipto y en Canaán. Todos los egipcios fueron a la selección: danos pan. ¿Por qué hemos de morir en tu presencia solo por haberse acabado el dinero? ¿Se puede acabar el dinero? Sí, pero no es un acabar de que por inflación, sino que es usarlo para comprar y usarlo todo para comprar todo lo que es el alimento. Y ese dinero, para que vean que ese dinero, cuando se dice que un dinero fue depositado, es que sigue valiendo. La riqueza de los particulares pasó a través de José legalmente. Entonces dice
Y José les dijo, si se ha acabado el dinero, denme sus ganados y a cambio de ellos les daré pan. Entonces ellos llevaron sus ganados a José y a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos, es decir, a cambio de todos sus ganados, José los alimentó con pan todo aquel año. José y el faraón fueron los únicos que comían carne, porque el pueblo ya no tenía ganado. Entonces, aquel año llegó a su fin y el segundo año fueron otra vez a verlo y le dijeron, no es un secreto para nuestro señor que el dinero ya se ha acabado y que hasta el ganado es ya de nuestro señor. No tenemos nada que ofrecer a nuestro señor sino nuestra tierra y nosotros mismos. ¿Por qué hemos de morir ante ti, nosotros y nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan. Nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón. Pero danos semilla para que sigamos con vida y no muramos ni sea asolada la tierra. Listos porque finalizo con este asunto. Lo primero en acabarse fue el dinero, luego el ganado, luego la propiedad privada. José le dio un vuelco a la economía de todos los países y regresó a esa economía que había evolucionado a base de trabajar la tierra, tener dinero, una moneda y tener ganado. Regresó la economía de los países a lo que verdaderamente tiene poder, el poder de la semilla. Y José logró eso, regresar la mentalidad de todos los habitantes de la tierra al poder de la semilla. Y fue cuando los egipcios descubrieron que el poder de la semilla es lo que va a preservar la economía y le va a dar verdadero valor a todos los elementos creados como la moneda, etcétera. Y entonces el pueblo por primera vez dijo, pero danos semilla. ¿Ven? Las más grandes lecciones han sido producto de los peores escenarios, pero es cuando el pueblo dice, quiero semilla, ya entendí, quiero sembrar, dame semilla. Y entonces, cuando piden la semilla, están pidiendo lo realmente útil. Así fue como José compró toda la tierra de Egipto y la tierra llegó a ser propiedad del faraón, pues todos los egipcios vendieron sus tierras porque el hambre se agravó sobre la tierra, sobre ellos. Al pueblo lo hizo pasar a las ciudades de un extremo al otro del territorio de Egipto. La única tierra que no compró fue la de los sacerdotes, pues ellos no vendieron su tierra porque recibían del faraón una ración y comían la ración que el faraón les daba. Y José le dijo al pueblo, hoy los he comprado a ustedes y a su tierra para que sean del faraón. Aquí tienen semilla. Y José volvió a restablecer el orden que es el fundamento de la economía, el valor de la semilla, el valor de una semilla. Y entonces, y nosotros los creyentes entendemos el concepto semilla. Amén. Aquí tienen semilla para que siembren la tierra. Una quinta parte de la cosecha será para el faraón. Las otras 4 partes serán para ustedes, para que siembren las tierras y para el sustento de los que están en sus casas y la alimentación de sus niños. Ellos respondieron, nos has devuelto la vida. Esperamos que nuestro Señor nos halle digno de ser siervos del faraón. Espera, aquí hay algo muy, muy impresionante. La temporada de
¿Por qué? Porque José dijo, siembren la tierra oyó eso y comenzaron a recuperarse otra vez. ¿Ven el final de la historia? Y tenemos aquí un buen liderazgo por parte de José. Aquí vamos a concluir. Amén. Esta es la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a ponernos de pie.